Estamos listos para comentar, para analizar la situación, la realidad de este país, que amanece con noticias no muy interesantes, ni tampoco halagüeñas, ni tampoco pueden sostenerse las narrativas oficiales alrededor de la seguridad. El día de ayer, como reportan varios medios de comunicación, Radio Pichincha también, se registró una balacera en Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana, uno de los cantones que permanece en estado de excepción y toque de queda. Dato no menor, donde hay estado de excepción y toque de queda, se supone que están garantizadas las condiciones de seguridad, de movilidad, de movilización en general de la ciudadanía, pero el día de ayer fueron asesinados 3 agentes policiales, uno, dice la información de la policía mismo, uno con el rango de mayor. Los uniformados que fueron asesinados son el mayor Víctor Amado Gaibor Verde Soto y los sargentos Carlos Atanasio Brunis Anjeta y Diego Fernando Agila Curicho. Eso es lo que tenemos ya en información. Estamos de luto, dice la Policía Nacional, por la partida de nuestros compañeros, héroes con uniforme que mantenían su espíritu de servir y proteger, quienes fueron atacados cobardemente por sujetos armados en la Joya de las Hachas, Orellana. Lamentamos este sensible fallecimiento. Y alrededor de esto efectivamente se ha producido una polémica entre la asambleísta Paola Cabezas, que es una de las interpelantes de la ministra del Interior, Mónica Palencia, porque ella colocó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que señalaba: acaban de asesinar a 3 policías en Orellana. ¿Qué dice la ministra Palencia, Mónica? Nada, sus últimos mensajes en X son dedicados a mí y otro para tirarse flores. Eso es lo que dijo Paola Cabezas y inmediatamente le contestó la ministra Mónica Palencia. Pongamos de nuevo, por favor, el tuit de la ministra Mónica Palencia, porque ahí hay un detalle en particular que sí me gustaría comentar a propósito de esto. Le responde a Paola Cabezas: dejo constancia de que la asambleísta Cabezas ha afirmado que le he dedicado mensajes. Dejo constancia de que ella revisa, sigue y procura interpretar con impacto político mis textos y mis silencios. A eso se dedica la ministra Palencia, a entrar en la polémica con la asambleísta que le está interpelando. Y si un asambleísta le está fiscalizando, obviamente tiene que seguir sus mensajes, tiene que seguir sus acciones y sus resultados, que en este caso son casi que nulos. Ayer nada más congraciaban de haber encontrado una bodega de droga y resulta que minutos después, horas más tarde, se produce este crimen, este asesinato, insisto, en la provincia de Orellana, que se encuentra en estado de excepción y toque de queda. Es decir, la pregunta que sería cualquier ser normal, natural, es: ¿para qué sirve un estado de excepción? ¿Para qué sirve un toque de queda si la propia policía no está segura y asesinan a 3 de sus integrantes? Esto es lamentable, esto es doloroso, esto llena de malestar. ¿Qué podemos pensar de las familias de los policías? ¿Qué podemos pensar incluso de sus compañeros que no se sienten seguros de trabajar en las órdenes que reciben? Porque efectivamente yo incluso a lo largo de estos últimos 2 años, a propósito de la inseguridad, he tenido mensajes de policías, de expolicías, uno que otro compañero que ya salió de la policía, que compartimos aulas en el Colegio Mejía, y ellos precisamente hablan de 2 o 3 causas que giran alrededor de esto. La infiltración, que ya se conoce, efectivamente hay una infiltración de las bandas criminales, de grupos delincuenciales en altas esferas de la policía, que cuando salen a hacer operativos, decía uno de estos amigos, los delincuentes ya saben dónde van a estar los policías y evaden las capturas, así que eso es un elemento fundamental. El segundo, efectivamente, también tiene que ver con el nivel de preparación que tienen ciertos segmentos de la policía que no están preparados para actuar de esta manera, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el aparato de inteligencia, que no precisamente funciona dependiendo de las autoridades nacionales, sino incluso de las autoridades del extranjero, directamente de los Estados Unidos. No están preparados por una cosa así, o en algunos casos actúan muy tarde. Este es el segundo elemento. Y el tercero, que me han dicho que además es muy doloroso, porque lo podemos constatar y ver, es la situación, la infraestructura y las herramientas técnicas, tecnológicas y operativas con las que cuenta la policía.
Si los policías tienen que empujar autos, si las UPC no están funcionando, si los fusiles que entregan tarde, y a propósito de esto, los fusiles y las armas de largo alcance que entregó el señor Daniel Noboa hasta ahora no llegan a manos directamente de los policías, obviamente la situación es muy, muy lamentable. Y eso así es. La ministra dice después, nuestro corazón en Lago Agrio, ahora 3 de nuestros ya en la morgue, en estos momentos con sus familias, con la Policía Nacional, con el bloque de seguridad, en este dolor, juntos también en la adversidad, juntos saldremos del crimen y sus defensores disfrazados de gente de bien. ¿A quién se refiere la señora Palencia? Cada vez que tiene que salir a dar alguna información, tiene que hablar de los temas, siempre tiene que atacar a quién, a alguien en particular. Disfrazados de gente de bien. Podría poner nombres, usted que es ministra, que tiene todas las seguridades, todas las garantías para poder exponer y acusar directamente. ¿A quién se refiere con gente de bien? Saldremos del crimen y sus defensores disfrazados de gente de bien, dice la ministra Palencia. Lamentablemente, estamos en manos de quien no sabe actuar políticamente en el mejor sentido de la palabra y tampoco deja de sacar el veneno, el odio contra sus adversarios políticos. Asuma sus responsabilidades, vaya al juicio político, usted tiene todo el poder, todas las garantías para movilizarse, para estar segura y por supuesto para hablar en público, frente a las cámaras de los medios que le apapachan, siempre le apapachan muy, pero muy bien, eso sí, duda alguna. Pero bueno, la idea de comentar el día de hoy en este espacio tenía que ver fundamentalmente con lo que pasa en el Ecuador, en el campo político, porque una de las cosas que llama la atención, y eso sí hay que considerarlo, es que los candidatos, las candidatas, las organizaciones, los movimientos políticos, los partidos políticos están, por supuesto, en plena campaña electoral. Está bien. Eso forma parte del sistema democrático, de la vida democrática de este país. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué no dejan de lado las acusaciones, los tratos, las inculpaciones, las medias verdades, el achacar y el tildar de traidores a uno, de más puros y castos a otros, o como hacen los pelagatos o los hijos bobos de considerarse la autoridad moral de este país, y se fijan precisamente en este país, en lo que está pasando en este país? Hablemos de lo que le pasa a este país, al Ecuador, a ese Ecuador que ayer recibió a los atletas con jolgorio, con alegría, pero que inmediatamente tiene que esconderse porque si no puede ser asaltado y tiene que volver inmediatamente a su casa. Hablemos de este país. Dejemos de estar lucubrando, como hace la ministra Palencia, señalando a otros las responsabilidades que les competen a cada uno de ellos. Porque buena parte de lo que ha pasado en este país tiene que ver con esa mafia mediática y con esos influencers que reciben muchísima plata para estar acusando, difamando, tergiversando, desinformando. Pero no informan de lo que está pasando en este país. Porque revisemos nada más lo que dice la encuesta de Omar Maluk. No me voy a referir ni a tendencias, ni a votos, ni nada por el estilo, sino que está pasando en este país. En principio, por supuesto, tendríamos que valorar lo que se califica la aprobación, desaprobación del presidente de la República. Según la encuesta de Maluk Research, la aprobación es del 28% y la desaprobación es del 65%, y el neutral un 6%. Digamos que ese neutral se lo acota al señor Noboa, ya tiene un poquito más de 30%, pero lo que vemos de la encuesta es que la calificación de pésima, la gestión del presidente es del 51,09%, de muy mala el 7,50%, de mala 7,07% y de regular 6,07%. Eso es lo que dice la población sobre la gestión del presidente. La gestión del presidente, no estamos hablando de lo que hace con sus TikToks, lo que sale a mostrar en imágenes y videos con su esposa, estamos hablando de lo que hace, deja hacer o permite que no se haga bien. Eso es fundamental. Ese es el país del que tenemos. Pero por otro lado, también hay otras cosas que están muy, muy plantadas en el tema nacional, en lo que está pasando en el acontecer nacional. Miren, por ejemplo, la encuesta a propósito de la ocupación laboral. Ocupación laboral desagregada, dice la encuesta. Y ahí se plantean cosas que son clave, que ayer incluso las mencionaba ya Virgilio Hernández. La situación del Ecuador no es normal.
Por ejemplo, dice, empleado público 14,7%, trabajador autónomo 16% y empleado privado 22,59%. Y ahí se van observando desempleado en busca de trabajo 11,57%, obrero a tiempo parcial 1,07% y todo lo demás que está ahí, es decir, estudiantes en ocupación. Pero fíjense en que desempleados, solamente desempleados está en el 11,57% y obrero a tiempo parcial 1,07%. Esto da cuenta de que hay un desempleo alto, esto no es normal en estas circunstancias. Y pasemos al estado de ánimo, porque una de las cosas que tendrían que tomar en cuenta, y muy en cuenta, quienes hacen política, quienes quieren ser presidenta de la República, o vicepresidente o vicepresidenta, asambleístas en general, es el estado de ánimo de la nación. Y esto también para quienes hacen comunicación política, quienes revisan encuestas, es muy, muy importante, porque efectivamente el nivel de hostilidad que hay en el país es del 38,59%. La ansiedad es del 27%, la alegría es del 24% y la depresión, ojo que cada día es más, 9,48%. Casi un 10% de los encuestados señala que su estado de ánimo es de depresión. Si esto se analiza psicológicamente, esto es una situación muy, pero muy lamentable. Y si se fijan quienes nos siguen por redes sociales y en los gráficos que tenemos en YouTube, por ejemplo, cuando se pregunta cómo se encuentra usted, molesto es el 21,62%, enfadado el 7,64%, enojado el 6,29%, irritado el 3,05%, etcétera. Y ahí está intranquilo el 15% y optimista es apenas del 17,69%. Es decir, un 20%, 2 de cada 10 ecuatorianos podría estar optimista. Ese es el resultado. Y en este marco, en esta situación, en este estado de ánimo, es que vamos a afrontar esta campaña electoral y sobre esa base tienen que hablar y tienen que conversar los candidatos y las candidatas. Y esto, como les decía, ha venido aumentando porque el nivel de depresión, como les decía, efectivamente ha ido incrementándose a un 9,48%, en junio estuvo en un 8,45%, en mayo estuvo en 9,12% y ahora en agosto está en el 9,48%, mientras que la hostilidad, ojo con el dato de la hostilidad, en junio 15 estuvo en el 33,87% y ya en agosto estuvo en el 38,59%. ¿Esto será porque estamos felices, estamos contentos o será porque se nos incrementan los precios del IVA, porque se ha aumentado la gasolina? Y yo parto de algo que voy a reiterar regularmente, insisto, les digo a mis compañeros, amigos, desde el 1 de abril del año 2024, la gente pobre es cada día más pobre, por el incremento del IVA, por el incremento de los precios, por etcétera, etcétera, que no voy a reiterar en los datos que eso implica. La gente deja de consumir, la gente que se enferma ya no va al médico, no va a un hospital. ¿Para qué va a un hospital si no tiene medicinas? Le mandan a comprar las medicinas, prefiere ir a un curandero, prefiere que le pongan un ungüento, una agüita de viejas, un té de tilo, de lo que sea para los dolores, porque ya no tiene para comprar medicamentos, porque lo que gastaba antes en comida ahora es casi un poco más alto, es decir, casi la mitad de lo que costaba antes. Si tengo que gastar en comida, que es la que tengo que consumir todos los días, ¿cómo voy a tener para, por ejemplo, divertirme o para pagar las medicinas? 7 de la mañana con 20 minutos, tengo varios mensajes, lamento no poder contestar a todos aquellos que nos escriben desde redes sociales en WhatsApp, tengo 2 o 3 mensajes que son muy importantes y ya les voy a plantear además un detalle que es fundamental. En la misma encuesta de Maluc, se habla de víctimas de la delincuencia y esto es clave, es muy importante. Estaba hablando de la situación económica cada día es peor para los pobres de este país, pero la situación de la delincuencia, cuando la encuestadora Maluc dice víctimas de las delincuencias, si usted ha sido víctima de la delincuencia, sí un 63,15% y un no un 30%, pero miren cómo se incrementa el nivel de incidencia de la delincuencia cuando se habla de víctimas. En el mes de mayo era el 55,52, en junio el 57, julio 57,22 y en agosto el 63,15%.
15%. Si nos atenemos, si nos sometemos a estas estadísticas y estos gráficos, casi ha crecido en 10 puntos el nivel de acción de la delincuencia contra la ciudadanía. Sí, 63%, no, 30%, y no sé, esa respuesta es un poco rara, pero bueno, 6,28%. Este es el panorama de la situación de la ciudadanía ecuatoriana. Víctimas de la delincuencia, un 63%, es más de la mitad de la ciudadanía ecuatoriana es víctima de la delincuencia. Y la señora Palencia acusa a la gente de bien. ¿Será la gente de bien la del gobierno de Guillermo Lasso o los quiteños de bien que salían a las calles a defender los adoquines? Y ahora, veamos lo que mencionaba yo, la situación económica del Ecuador, para que los candidatos, los seguidores, dejen de hablar de traiciones, de postular por el uno, por el otro. Eso lo definirán en las listas, pero aquí la situación económica es la que tenemos que hablar. Situación económica suya versus del gobierno anterior. Ha empeorado 53,74%. Si algo tiene que hablar el gobierno, dejar de hablar el gobierno, es que los gobiernos anteriores, fíjese en la situación económica, cómo la expresa, ¿cómo considera usted que es su situación económica actual en relación con el gobierno anterior? 53% ha empeorado. Desfavorable, en realidad, 63,61%. Favorable, el 15%. ¿Quiénes serán los favorecidos por la situación económica del gobierno actual? Las candidatas que tienen grandes empresas y que no pagan impuestos, que tienen juicios laborales, o los candidatos que andan por las calles con todo el andamiaje de seguridad y pueden hacer sus negocios en paz, las empresas que sacan plata de aquí y ponen sus dineros en paraísos fiscales. Este cuadro, insisto, si me lo ponen de nuevo por favor, es muy importante para entender de qué manera el relato político electoral se puede instaurar en el Ecuador. Situación económica suya hoy versus la que tenía en el gobierno anterior, 63,61% es desfavorable, ha empeorado, es mala. Y esto, como les decía, si nosotros nos consolidaríamos en el sector popular, esto crecería notablemente. Lastimosamente, este tipo de encuestas no desagregan a la hora de mostrar esto cómo está en la situación en el sector popular. Este gráfico, si lo ponemos por sectores bajos, medios y altos, se van a dar cuenta que esto es mucho más grave. Precisamente para comentar el día de hoy, había consultado a dos economistas que normalmente vienen a este programa y me decía que las cuentas del Banco Central podrían salir a finales de año para tener una claridad, pero que ellos percibían que si comparábamos esto y desagregábamos por sectores sociales, esta situación económica del sector popular podría crecer hasta en un 85 y 90%. ¿Por qué dicen que no sería el 100%? Porque no se tendrían datos de todo el país. Pero esta es la situación del Ecuador, la situación económica. Y como les decía, se ha ido incrementando. La situación económica de mayo era del 52, o sea, desfavorable del 52 en mayo, 54 en junio y en julio 57 y ahora al 63% en agosto. Es decir, hay un incremento del 10% también en este sentido. Ahora bien, lo que mencionaba ayer Virgilio Hernández, lo han mencionado otras personas, lo han señalado analistas serios, responsables, no los hijos bobos, me refiero a los Acostas, a los Veras y demás. Principales problemas del Ecuador. El principal problema, en el 30%, falta de trabajo, 59% falta de seguridad, 2,1% falta de salud, 0,5% falta de vivienda, falta de educación por ahí mismo, 1,67%, falta de motivación, el 1,67%. Si uno se coloca entonces en esta lógica, el principal problema del Ecuador sigue siendo el 39% la inseguridad, pero la situación económica se incrementa cada día más, porque si uno coloca pobreza, corrupción, falta de obras, salud, etcétera, que incluyen la situación económica de un ciudadano, de una ciudadana común y corriente, esto podría estar o igual o por encima de la preocupación que tiene el ecuatoriano y la ecuatoriana normal sobre la inseguridad. Ese es el tema. Y la percepción del desempleo. Si ponemos esto, hay una de las cosas que sí habría que plantearles a los candidatos y a las candidatas, a quienes están haciendo los programas de gobierno, que casi nadie lee, porque parte de nuestro grave problema en el Ecuador es que casi nadie lee los programas que ofrecen los candidatos.
Ahí hay un plan Fénix que nunca vio nadie en un papel, nadie lo leyó porque nadie tampoco lo mostró. Tampoco los candidatos hablan de su propio programa, sino que hablan de cómo distraerse mejor, cómo farrear mejor, pero no hablan precisamente de este problema. La percepción del desempleo, que la encuestadora Malug la coloca, ha subido el desempleo 66,75%. Está igual que antes, 19%. Y ha bajado el desempleo 8,79%. Deben haber consultado esta parte a todos los ministros, a todas las ministras en Carondelet, de los ministerios deben haber consultado para que crean que el 8,79% de la población crea que efectivamente ha bajado el desempleo. Pero fíjense en este detalle. La percepción de desempleo, además, en junio estaba en el 58% y en agosto, 2 meses después, está en el 66,75%, casi 67%. Es decir, también la percepción del desempleo ha subido 10 puntos. Si esto no considera el presidente de la República, sus autoridades, si no consideran que este es un tema de preocupación fundamental y central, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Con quién estamos dialogando? ¿A quién le estamos haciendo partícipe de la posibilidad de solución a estos problemas? Insisto, y voy a reiterar constantemente, si nos dejamos de estar pensando en el odio que destruimos al otro, que si me gusta este porque es más bajo, porque es más gordito, porque si este estuvo o no estuvo, si este dijo o no dijo, si comenzamos a escarbar en el pasado del uno o del otro, efectivamente no vamos a resolver los problemas. Y tampoco los vamos a resolver los problemas si es que solamente nos sujetamos a estar pensando si es correísta o no es correísta. Aquí hay un problema grave en este país, del cual son responsables los que eligieron también, perdonen que les diga así, también son responsables aquellas personas que eligieron por motivaciones banales, como si era bonito, si era guapo, si era joven, si tiene la mujer preciosa, si usa los zapatos rojitos, si el señor es banquero y nunca nos va a robar, si es empresario y cómo nos va a robar si él ya tiene suficiente plata, si habla inglés, si nació en Miami. Claro, también son responsables todas aquellas personas que no piensan a la hora de votar, que no están pensando cómo afrontan su realidad después de ejercer el voto. Hay que pensar antes de votar, no después de votar ponerse a pensar. Y esto hay que tenerlo absolutamente claro. No puede ser posible que nosotros sigamos votando y equivocándonos y después digamos, me equivoqué. O como dijo Diego Borja, por ejemplo, también dijo en su momento, no me di cuenta que el señor Lenín Moreno era malito. Y él, claro, reconoce, dice, los políticos lo que menos podemos hacer es equivocarnos en esas decisiones. Hay que tener absoluta claridad, pensar 3 y 4 veces antes de tomar una decisión y al mismo tiempo, por supuesto, ser coherentes con eso. No hay posibilidades de cambiar un país si no somos responsables también, empezando en la casa. Mientras el padre y la madre están viendo una cosa, los hijos están viendo otras en el cuarto de al lado. Están consumiendo otro tipo de información y las conversaciones de sobremesa o en la mesa los domingos tienen que también que apuntar a esta situación. Solamente quiero cerrar con esto el comentario porque habría una cosa que es muy importante, sí la quiero colocar para el análisis y sobre todo a quienes mejor nos entienden de esta situación y quienes mejor nos entienden son los que viven el día a día, en el día a día se entiende esta situación. Y se le pregunta, comparado con el mes pasado, estamos en agosto, le preguntan sobre el mes de julio, ¿considera usted que consumió más, menos o aproximadamente lo mismo? Se refiere a la tabla del consumo en general. ¿Qué dice este dato de Malug? Comparado con el mes pasado, ¿considera usted que consumió más, menos o aproximadamente lo mismo? Fíjese, consumió menos, lo que yo decía hace un momento. Desde el 1 de abril esta situación se viene agravando todos los días y el consumir menos le afecta a un 48,31% de la población, es decir, casi la mitad, y si hacemos en números ya redondos, es la mitad de la población la que consume menos, y esto se nota, y esto por supuesto va a afectar a quienes tienen negocios, los que tienen restaurantes pequeños en los barrios, en las zonas aledañas a los ministerios, a las oficinas, a las empresas donde la gente sale a almorzar. La mitad de la población ha dejado de consumir o consume menos que el mes pasado.
consumió mucho menos el 13,55%. Si le sumamos al 48%, por supuesto que esto se dispara. Y entonces ahí estaríamos que casi 2/3 partes de la población ecuatoriana consume menos que lo que consumió en el mes de julio. Y si esto hacemos en comparación con lo que pasó desde el mes de abril para acá, la situación se agrava notablemente. Y por eso insisto, quienes son expertos en temas económicos, estadísticos, nos podrían mencionar y hacer un análisis, en cambio, si es que hacemos una segregación sectorial y social. Si esto colocamos en el sector popular y decimos que consumió menos el sector popular, quizás esta tabla se dispara a un, como digo, 90%, 85, 90%, como hablaba ayer con dos amigos economistas que, digo, insisto, frecuentemente visitan esta radio para hacer sus análisis económicos. Ellos dos me decían, esta es la cruda realidad. Y por eso insisto, dejen de odiar. Dejen de estar pensando si el uno es traidor, el otro es más crudo, o yo soy más puro, yo soy más casto, yo sí soy firme, yo soy convencido. Aquí hay un problema con la sociedad en general que está mostrada en estadísticas, está mostrada en datos, en efectivamente encuestas que prueban que la situación del país no es buena. Y entonces, voy a terminar con esto, como son las 7 de la mañana con 32 minutos y tengo un montón de mensajes por acá. Gracias, por supuesto, a Miriam Molina, a Rocío Arias, a Cari, a Víctor Manuel, a Félix Pardo, por supuesto. Esto es importante que lo comenten en sus hogares. Los candidatos, los partidos, las organizaciones tienen la obligación de hablar de estos temas, de estas problemáticas, de estas realidades, antes de plantearse incluso el escogitamiento de nombres. Porque sí es importante tener presente esto. Yo no puedo elegir a alguien que no entiende esta situación. Yo no puedo considerarlo ni asambleísta, ni vicepresidenta, ni vicepresidente, ni presidenta o presidente, si esta realidad que estamos mostrando, de la cual estamos hablando con datos, no con odio ni con desafectos o afectos, no consideran a la hora de plantearse la posibilidad de ser candidatos. ¿Para qué quiere ser candidato a alguien que no lee? ¿Para qué quiere ser candidato a alguien que solamente aparece en la televisión muy bonito, ojiverde, etcétera, etcétera, y no hace absolutamente nada para entender la realidad del país, que no conoce, que ni siquiera se ha subido en un bus en toda su vida, que no sabe dónde quedan los barrios de Quito, dónde está la situación de pobreza de este país? ¿Cómo vamos a elegir a alguien que no sabe cantar ni siquiera el idioma del Ecuador, el himno del Ecuador, perdón, no sabe hablar ni bien el español? Les encanta tener el pasaporte estadounidense. Les encanta hablar en inglés, les encanta referirse a las cosas que se hacen en los Estados Unidos, pero no conocen este país. Esa es la cruda realidad. El día que cualquier candidato, de aquellos que se lucen muy bonitos, muy guapos, que hacen pesas, que se muestran físico-culturistas todo el tiempo, o los otros que aparentemente lucen lentes caros para poder decir que son intelectuales, entiendan este país, ahí volveremos a hablar.